Mi nombre es Germán Marroquín, bienvenidos a Píldoras Apologéticas. Hoy quiero hablarles un tema interesante y es acerca de la obediencia. Tenemos gente en nuestras iglesias, que hacen mucho y que trabajan mucho y que son muy eficientes, pero en realidad son personas que poco obedecen. En su aras de hacer, en sus aras de servir, en sus aras de llevar y de traer, se olvidan de obedecer. Se olvida que lo principal en todo es la obediencia. Jesús le dice a alguien, en el capítulo número 14, el versículo 23 de Juan, dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Qué difícil es obedecer. Porque generalmente uno siempre quiere imponer su criterio, siempre quiere ser el parecer de uno, lo que uno cree, lo que uno piensa. Mire, y a veces el Señor le permite a uno vivir ciertas cosas para que uno se ponga a prueba. La palabra prueba simplemente es decir, paso estos obstáculos para obtener una victoria. Y Dios muchas veces pone a prueba nuestra obediencia y nuestra sumisión a ver qué tan obedientes somos. Mire, el ejemplo más claro está en Samuel. Cuando Dios le dice a Samuel que le dijera a Saúl que fuera y exterminara a todos los amalecitas. Amalec es tipo del pecado. Y no quería que ese pueblo viviera más. Y la Escritura nos enseña que Dios le dijo, destruye a Amalec, no deje nada vivo, ni ovejas, ni bueyes, ni mujeres, ni nadie quede vivo, nadie debe quedar vivo. Pero cuando Saúl fue y se dio cuenta que habían becerros gordos, que habían ovejas bonitas, dijo, no, yo voy a sacrificar esto a Yahvé, porque Yahvé se va a agradar de lo que yo le voy a hacer, porque a Yahvé le va a gustar lo que yo voy a hacer. Era su pensamiento, era lo que creía, era lo que él creía que era correcto. Pero Dios había dado una orden, y con la orden de Dios no hay que jugar. Lo que Dios dice hay que hacerlo y punto, no es más. Lo que Dios ha establecido hay que obedecerlo y punto. Entonces él creyó que lo que estaba haciendo estaba bien. Una cosa es lo que yo creo que es correcto y otra cosa es lo que Dios me dice que es correcto. Así que yo opto más bien por lo que Dios me dice que es correcto. Así que la Biblia dice que él fue y dejó vivas las ovejas más bonitas, dejó vivo, dijo, hasta el rey está por ahí, nos podemos hacer buenos amigos, dejó vivo al rey, dejó vivo algunas cosas por ahí. Cuando llegó el profeta Samuel y escuchó el bramido de las ovejas y de las vacas, y entonces sale Saúl a su encuentro todo contento y diciendo, mire, he dejado esto tan hermoso para que Yahvé se agrade, para que reciba olor fragante. Y Samuel se molesta y le dice, ¿acaso se agrada a Dios en los sacrificios más que en la obediencia? Pues mejor es obedecer que los muchos sacrificios. En pocas palabras, es mejor hacer caso que estar haciendo mucho. Es mejor hacer caso que estar corriendo y llevando y trayendo. Es mejor hacer caso que hacer lo que yo creo que es conveniente. Y ese es el problema de nosotros hoy en día. No podemos negar, tenemos excelentes servidores, tenemos gente que es muy buena sirviendo, pero tristemente tenemos gente que no obedece, que no sabe seguir instrucciones, tristemente. En Deuteronomios, el capítulo número 28, Deuteronomio significa segunda ley, o repetir las nuevas ordenanzas. Dice la Escritura 28:1, dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumple fielmente todos estos mandamientos que el Señor te ordenó, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Imagínese usted, el obedecer lo que Dios quiere hacer con una persona, pero tristemente nosotros no lo hacemos. Santiago, el capítulo número 1, el versículo número 22, dice de la siguiente manera, el que atiende a la corrección va al camino de la vida, el que la rechaza tristemente se pierde. Tristemente se pierde. Proverbios 6:20 dice, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Entonces, qué bueno es que usted, antes de hacer cualquier cosa y así le arda, mejor es obedecer. El que obedece no se equivoca, yo lo he dicho en muchas ocasiones, no se equivoca, no importa si le dicen siéntese, quédese quieto, si le dicen levántese, haga caso, créame que no va a estar en un error.
no va a estar en un error. Mi papá decía, que en paz descanse, el que tiene la varita, con ella da. Lucas, el capítulo número 6, versículo número 27, dice de la siguiente manera: pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, haga bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. A ustedes que me escuchan, dice el Señor. Qué difícil es escuchar. Qué difícil es, porque es que por aquí es donde entra la fe, por aquí es donde entra lo que nosotros decimos hacer, pero qué triste es que haya gente que no escuche, que esté de cuerpo, pero no esté presente con su alma, con su razonamiento, con sus 5 sentidos para recibir las instrucciones. Tenemos gente que hace mucho, pero no tenemos gente que obedezca. Qué bueno que usted se ponga a las disposiciones de su párroco, a las disposiciones de su obispo, a las disposiciones de sus líderes y diga, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? En lo que usted disponga, estoy a su servicio. Porque eso es el servicio. Servicio significa siervo y el siervo significa disposición, disponerme. Y la palabra siervo viene del latín que significa esclavitud, de esclavo. Y tristemente no hemos aprendido a ser siervos del Señor, a obedecer lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos. Una cita más para terminar. Malaquías, el capítulo 2, versículo número 2, dice: si no me hacen caso, ni deciden honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré maldiciones y maldeciré, y sus bendiciones no serán bendiciones, porque no han decidido obedecerme ni honrar. Tristemente, cuando a uno le va mal, es porque no hace caso. Tristemente, cuando uno fracasa, es porque no ha escuchado a las personas que van delante de ellos. Mi nombre es Germán Marroquín, esto es Píldoras Apologéticas. Tengan ustedes un muy buen día. Bendiciones.